Eh, yo he trabajado mucho y me han hecho trabajar porque recibí algo muy sorprendente, porque creo que es la primera vez que sucede, que una participante, creo que de hace tiempo, si yo no me equivoco, de ese seminario, que es Romina Costa. Romina, debes estar por ahí seguramente. Te mando un saludo especial. Romina me manda 3 preguntas, y, pero eso además ella me dice que, bueno, muy bien. Ella me dice que estas preguntas surgen de una conversación con colegas, con 3 colegas, compañeras. Y yo tengo mucho que decir de eso. ¿Por qué? A ver si puedo valorar esas preguntas lo suficiente como para cuestionarlas. Si puedo valorar esas preguntas lo suficiente para cuestionarlas. ¿Por qué? Porque me vienen genial para mostrar esa diferencia entre la teología y la diología. Esas preguntas no tienen respuesta, sencillamente. Todas las respuestas están en las citas que escribieron a continuación. Yo me pongo a leer 3 citas que ponen debajo y está todo. Si uno se pone a jugar con lo que sabe, lo que sabe del psicoanálisis, y saben un montón, pero creen que no saben. Este es el problema. Creen que tienen que preguntar, que siempre está el otro supuesto saber. Y es falso. Esas preguntas que hicieron son las preguntas sin respuesta. Pulsión, la langue, ¿en qué se diferencian la pulsión y la langue? Miren, todo lo que voy a hablar hoy les va a mostrar no solo mi aprecio por lo que hicieron, porque es justamente la evidencia de lo que yo estoy intentando que no hagan más. Lo estoy intentando y lo voy a seguir intentando. Les digo a ustedes que han escrito que agradezco infinitamente eso que me mandaron, ese pequeño mail, les agradezco infinitamente porque hoy sí van a comprender de qué les hablo cuando hablo de los hongos buenos para su cocina. ¿Cómo se eligen los hongos? Se eligen. Uno no tiene que ir al bosque primero. Entonces a mí me ocurrió ir al bosque con esas preguntas y me ocurrió ponerme a trabajar con eso. Pero ¿qué hice con eso? Miren, les voy a decir un montón de cosas. Ojalá pueda ser ordenada. Trabajé mucho, mucho, mucho porque me llena mi vida eso. Me interesa, me atrae, me doy cuenta de demasiadas cosas que quiero transmitirles. Entonces, voy a empezar y no me voy a alejar del discurso de Ginebra tampoco. Entonces, yo escribí acá que si no leyeron a Freud, se olviden de leer a Lacan. Si no leen a Freud, si algún día no leyeron a Freud, todo esto está en el seminario 11 que hicieron conmigo. Está todo. La pulsión. ¿Qué pasa? Que las pulsiones las descubre Freud en 1915 y Lacan habla por primera vez de la lengua en 1972. Pero en el medio hay un trabajo de Freud tremendo, un tremendo trabajo de Lacan. Seminario, recién habla de la lengua en el seminario 20. Entonces, ¿qué saber?
Lo que hay que palpitar es el movimiento que van haciendo pacientemente día tras día. Freud con su cáncer, y Lacan no sabemos cómo, porque también se murió con un cáncer del cual no habló nunca. Están los cuerpos trabajando en nuestra ancianidad, porque eso es la verdad. ¿Qué importa? Cuando yo escribo y hablo con ustedes, todo eso no importa. Cuando leo durante las semanas todo esto, la felicidad es tan grande que no me importa nada de las cosas que por otro lado me pasan. Pero como le pasaban a Freud, como le pasan a ustedes, como le pasan a todo el mundo. Pero nos pasó una cosa terrible, eso creo que es lo que yo pesqué en el libro que va a salir ahora, que ya lo tiene Grama, pero digo, somos creyentes en Argentina, somos creyentes, y como somos creyentes, no sabemos leer, nada más, es tan simple como eso. Por ser creyentes, en el otro, bueno, 20 siglos de cultura nos anteceden, y de una cultura que a nosotros nos llegó así, por cachitos, por lluvia. Cada vez en cuando llovía. Llovía un poquito de Kant, un poquito de Heidegger, un poquito de no sé qué, y llovía un poquito, y después leímos los seminarios de Lacan, y creemos que todo eso es saber. Y Lacan dice, no, todo eso es teología. Y van a ver qué simple va a ser hoy, gracias a este trabajo de estas chicas, de Romina y sus amigos, sus colegas. Yo solamente quiero leer hoy, para empezar, un pequeño texto que está en Pulsiones y sus destinos. Lacan terminó el seminario 25 diciendo que era freudiano. El único que descubrió algo fue Freud. Lo único que se murió, como me voy a morir yo, se van a morir ustedes. Se murió. Y vino Lacan y agarró la antorcha y fue, y se enloqueció, y le pasaba como a mí, que le daba rabia tenerse que ir en las vacaciones de invierno a esquiar. Y a medida que pasaban los años tenía menos ganas de ir a esquiar. Pero eran las cosas de su cultura y de su burguesía, obviamente. Bueno, yo les voy a leer, porque esto lo encontré, lo fui a buscar esta mañana. Como yo había escrito, si no leyeron a Freud, más vale que no lean a Lacan, pero leerlo así, como buscando los hongos. Yo fui a buscar los hongos y creen que me leí todo Pulsiones y sus destinos. No, no, fui a buscar lo que me hacía falta. Entonces, dice Freud ahí, en mi versión de Ballesteros que compré en el año 1970, cuando empecé a leer a Freud desesperadamente, tardé años en descubrir que existía Lacan, y entonces decía que hay dos definiciones, hay dos definiciones, dos diferentes relaciones del yo con la sexualidad. Y eso es lo que yo creo que nosotros acá borramos. Que los cuerpos son sexuados y que la sexualidad está en el síntoma de esos pacientes que vienen a vernos. Y a veces no aparece. El otro día viene un paciente mío y ya hace un tiempo y habla de las desgracias del ser. Y entonces dije, ¿cómo hago con esto? Yo, ¿cómo entro acá? Y le pregunté, ¿se acuerda de sus primeras erecciones? Porque si nosotros no metemos la sexualidad en algún lado, ¿qué hacemos? Y dice Freud, hay dos relaciones del yo con la sexualidad. Una relación del yo con la sexualidad es que la realiza en sus actividades. Va, hace lo que le gusta, o se disgusta, o lo que sea, relativo a la actividad del yo en el mundo. Pero otra es de las actividades del yo, es lo que le pasa por el cuerpo porque busca satisfacción sexual. Por eso habla de Juan, le interesa tanto Juanito, a la canesafobia empieza con las erecciones que lo horrorizan.
Yo he visto las elecciones de un niño de 4 años. Entonces, Juanito tenía 3. Y Lacan también en un momento dice, yo vi a mis niños, a mis hijos. Ahora nosotros no vemos nada, vemos teoría, teología. Entonces, dice Lacan, miren esto, Freud, Pulsiones, en el tomo 1 de Ballesteros está en la página 1035. Yo no tengo la versión de Amor Roto. Dice, el individuo aristotélico, cuerpo y alma, no es más que un accesorio temporal del plasma germinativo. O sea, de la generación de la vida que hay en el planeta, resulta que salió esta cosa de un sujeto que habló. ¿Cuándo empezaron a hablar? Yo qué sé. Cuando los primitivos hombres, ese es el famoso problema de Darwin, que ha montado una teoría con eso, la lucha de las especies, que esta es una especie que sobrevivió. Bueno, esto es el individuo. El individuo es el resultado de un proceso germinativo determinado. Nada más. Pero resulta que la pulsión es una actividad de ningún modo impulsiva. Es una fuerza constante y es lo que nos hace hablar hasta que nos morimos. Eso es la pulsión. Y después viene Lacan y habla de los cuerpos hablantes. La pulsión no es otra cosa que desde que nace vayan a ver al recién nacido de hoy y el baño del lenguaje, la respuesta al lenguaje es inmediata. Yo me acuerdo cuando nació mi primer hijo, que mi madre no terminó de tocar la cuna con el anillo y ahí apareció algo, podría contar miles de cosas, de las cosas que viví con mis hijos recién nacidos. Esto que ya está receptivo a la palabra, al lenguaje. Pero ¿de qué manera? ¿Cómo reciben? Es una de las preguntas. ¿Cómo recibe la lengua un recién nacido? Y así, porque un recién nacido va de sobresalto en sobresalto. ¿Quién sabe de eso? ¿Quién sabe qué le pasa al infante, al lactante, al neonato? ¿Quién puede saberlo? Nadie. Y Freud lo está diciendo acá. Pero lo que pasa es que Freud tenía en la cabeza el síntoma. ¿Y a dónde llegó Freud? Al sentido de los síntomas. Ya hizo mucho, pero la cama es más lejos. Pero Freud se murió, entonces, se murió. Ustedes van a leer, y yo les voy a pedir que los lean especialmente. Ahora les voy a dar la indicación. Los 2 textos que nos recomienda Lacan en el discurso de Ginebra, los textos de Freud son el sentido de los síntomas y el modo de formación de síntomas. Yo les voy a dar la página de mis libros, de Ballesteros, pero ustedes los van a encontrar. Son 2 puntos dentro de unas conferencias de Freud, donde está, es una conferencia abundante, y ahí está el sentido de los síntomas, y ahí está el modo de formación. Ahora, yo les leo algo más antes de empezar con la reunión de hoy. Las pulsiones no son una actividad, no tiene nada que ver con lo que la gente dice, una pulsión, un impulso, nada. La pulsión no es otra cosa que en cuanto nacemos el lenguaje nos tomó, por eso somos humanos. Eso es la pulsión. La pulsión es que naces humano. ¡Qué milagro! ¿Cómo es que naces humano? Pues naces humano. Naces afín al lenguaje. No, es así de simple. No sé qué tanta teología. Entonces, dice Freud, la fuga, de ahí no se puede escapar. La fuga es ineficaz para la pulsión. Hay un modo de recibir el lenguaje que se llama pulsión.
y que nadie puede escapar de su encuentro con el lenguaje y de las marcas que dejó ese encuentro con el lenguaje. No se puede escapar, no hay modo. Y lo saben perfectamente, no tiene más que ver cómo crece un niño, diferente del otro. Entonces, la fuga es ineficaz frente a la pulsión. Opera, escuchen esto, porque este es el ultimísimo Lacan. La pulsión opera desde un momento en el cual el niño carece de medios de defensa, no puede discernir nada, el lenguaje viene, le despierta un montón de cosas en sus órganos, en su sensibilidad, en su cuerpo sensible, pero es el lenguaje el que los despierta, los marca. Entonces, la fuga es ineficaz contra la pulsión, opera cuando el niño carece de medios de defensa y todavía no está orientado en el mundo. Palabra de Freud, no de Lacan. La pulsión es constantemente apremiante. Y dice Freud, toma sus objetos en el cuerpo del otro. ¿Dónde va a tomar los objetos? Lo hemos dicho millones de veces. Es tan inerme que se prende de la teta, se prende de la mirada del otro, se prende. Es un cuerpo mirado, ante todo y fundamentalmente. ¿Mirado cómo? Ahí está el chiste. Es un cuerpo que cobra dimensiones bajo la mirada del otro. ¿Y qué mirada recibe del otro? ¿Y quién lo sabe? Porque como por ahí dice Lacan en el discurso de Ginebra, yo puedo llevar la convicción de que no fui deseado. Eso me hizo un agujero. Y dice Lacan, y capaz que después fue deseado y lo aceptaron, pero no importa, quedó fechable la herida, no fui deseado. Y ahí tienen los neuróticos en el consultorio, con esas cosas fijas que tienen, yo no, y a mí no, y ¿por qué? Y porque todo eso, en la neurosis se configura de esa manera. Hay gente que no es neurótica, están neuróticos, todo el mundo anda por ahí, pero neuróticos le llamamos nosotros a los que sintomatizan su malestar. Todos tienen malestar. Hay algunos que lo sintomatizan, es decir, la repetición se les vuelve algo horrible, los molesta, tienen que ir a preguntar a ver cómo salen de eso. Y van al analista. Y puede ser que se llenen de explicaciones en un análisis, porque como acá es el país de los creyentes, bueno, yo solamente, únicamente, mi única molestia es que leo a Lacan página por página y intento escapar al imaginario del creyente. Tengo mucha experiencia de cómo dejar de ser creyente. Años de análisis, pero además un deseo ferviente de no ser una creyente tonta. Entonces, para llegar a este lugar que dice Freud, a este lugar donde la pulsión es constantemente apremiante y donde empezó, cuando hablamos de que el síntoma oculta el en vez de lo visible, ¿no? ¿Qué oculta el síntoma? Eso, a donde no van a llegar nunca. Y eso se llama escritura. Algo fue escrito que no se va a modificar nunca, pero resulta que en el medio Lacan descubre que más allá de las palabras y más allá del lenguaje, está la letra. Y hoy vamos a tratar de comprender un poco más esa letra, porque ahora, después de los 4 discursos, caído el sujeto supuesto saber, que no reconocen la letra, no van a hacer una práctica analítica, van a seguir dando vueltas con las historias. Y eso es lo más común que hay, no vayan a creer que es tan simple. Bueno, entonces, Lacan dirá, el síntoma es goce puro de una escritura. No se llega nunca a esa escritura, eso es imposible. Todo esto que dice Freud, y cómo eso se sintomatiza.
¿Y por qué algo de todo esto se vuelve letra de goce? Todo eso es el trabajo de este año. Algo tiene que hacerse letra para que eso escrito cobre vida, porque de lo contrario eso escrito está perdido para siempre. Pero como existió Freud y descubrió que algo de eso se podía hacer, que se puso a escuchar los lapsus, leer a Freud es sin desperdicio, no lo leemos. Yo leí a Freud varios años antes de conocer la existencia de Lacan y de leer Función y Campo de la Palabra. Es un beneficio para mí, porque efectivamente gracias a eso pude hablar del seminario 11 como lo hice. Si no se lee a Freud es imposible. Pero muchos de ustedes ya no leyeron a Freud. Son jóvenes. Muchísimos de ustedes ya no leyeron a Freud. Tienen el Freud de la teología, de la universidad, desde ya que sí. Pero una verdadera lectura. Bueno, la letra, hoy lo entiendan un poquito. Esto está en un libro de Laurent, ustedes vayan tomando las referencias. Es un libro muy difícil para el que no esté habituado a leer. Es La biología lacaniana de Laurent. Como yo lo leí tantas veces, abro y busco y encuentro, y listo. Porque me parece una joya ese libro. Se llama, lo veo desde acá, eh, El reverso de la biopolítica. Se llama El reverso de la biopolítica, el libro de él, que es del 2006, creo, es de hace unos años. Bueno, y él dice una definición que hoy por fin la entiendo, porque hasta ahora no le daba el alcance que le doy hoy. La letra es la tachadura de ningún rasgo que estuviese antes. Freud. La letra es la tachadura, es una marca de ningún rasgo que hubiera antes. Antes de la letra no había nada, había todo eso que dice Freud. ¿eh? La pulsión llevando por el campo del lenguaje. No había más que eso. Cuerpo hablante. Freud no tenía esa idea. Pero lo que sí, cuando Lacan entra, y hoy vamos a entrar y vamos a hablar mucho, pero a mí la lectura, y sobre todo, y cuando estamos hablando de esto que dice Freud, estamos hablando de lo incurable hablamos. Hay lo incurable. El análisis hace que uno encuentre una causa para existir en algo que lo alegra, lo vivifica. Pero eso quiere decir una cura. No, la repetición se modifica permanentemente, pero no se termina nunca. Aviso. Claro que se modifica constantemente, luego no es lo mismo la repetición que hay que soportar cuando uno terminó su análisis. ¿Por qué? Porque está lo incurable en uno, por amor de Dios. Hay una persona que me escribe por internet hace años, me escribe cosas, y como tenía ideas del psicoanálisis totalmente teológicas, siempre creía que no servía lo que me escribía, porque me escribía piezas sueltas. Yo supónganse, unos meses, le contesto, 2 renglones, 3 renglones. Y entonces la última vez que me escribe me pide disculpas por las cosas que me escribe. No, le digo, usted tenía una idea equivocadísima de lo que es el psicoanálisis. El psicoanálisis es justamente manifestar lo incurable, ponerlo en juego, como lo pone usted cada vez que me escribe. Pone en juego lo incurable. Eso es analizarse. O sea que yo creo que él se está analizando conmigo, pero de esta manera tan extraña. Y tenemos que tener una idea del psicoanálisis muy diferente. No hace falta tanto encuadre para que alguien nos hable y nosotros podamos poner una palabra. Ya ve en este caso, una persona grande, no es un niño. Hace años que me escribe y yo cada tanto.
Y él me sigue escribiendo y yo sigo cada tanto contestando. Y yo no tengo ninguna duda de que eso es un análisis. ¿Qué quieren que les diga? De un sujeto complejo. No hace falta decir más. Pero que me escribe, se dirige a mí. ¿Yo qué tengo que hacer? ¿Corregirlo? Siempre. ¿No? No, hace falta. Ah, ¿no le paga? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. O eso es una condición del análisis. Es una condición si ustedes están atendiendo a un burgués, qué sé yo. Bueno, es un tema que no lo voy a hablar hoy. Están los que quieren dar, los que no quieren dar nada, los que quieren dar de más. Bueno, no importa. Bien. Pero yo voy a llegar muy lejos, porque Lacan me lleva muy lejos, no es porque yo voy muy lejos. Bueno, eh, voy a terminar esta parte con una frase de Freud. Los síntomas se cristalizan en un momento precoz de la infancia. Los síntomas es lo incurable. Dicho por Freud, los síntomas se cristalizan en un momento precoz de la infancia. Y entonces, ya ven, ¿qué es la pulsión? Que hablamos, hablamos, nos guste o no, hablamos, tenemos que hablar. Hablamos. Hay casos clínicos de ya extremos, de gente que no habla más, bueno, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando del destino común del ser hablante. Nacimiento de todos los días de miles de niños. Entran en el lenguaje sin darse cuenta. Están ahí cuando nacen. ¿Y qué sabemos del impacto de una mirada sobre ellos? ¿Qué sabemos del impacto de un grito? ¿Qué sabemos del impacto de una caricia? ¿Qué sabemos? Bueno, lo que está en juego es la sexualidad. Y eso es lo que no vemos. Y les voy a leer algo más para que vean qué genial las cosas que uno puede llegar a descubrir. ¿Cómo me encuentro con un discurso de Lacan del 24 de noviembre del 75 en la Universidad de Yale, en Estados Unidos? Este discurso de Ginebra, ustedes con lo que me preguntaron me llevaron acá, ¿eh? Que yo lo tenía ahí, pero no iba a hablar de eso. Resulta que inmediatamente cuando ustedes mandaron esa nota, muy bien construida por otro lado, me encuentro un texto de Lacan, este discurso de Ginebra es del eh, octubre del 75, y este es noviembre del 75. No sé si de Ginebra se fue a Estados Unidos, es inmediato. Y dice Lacan, y esto sí que se los quiero decir con todo mi amor: imaginamos que pensamos, creemos en lo que decimos, no sabemos que las 3/4 partes de lo que llamamos saber son creencias. Más claro imposible. Hay que escapar de las creencias. Buscar los hongos es probar, imaginar las respuestas de las preguntas. No hay más que ponerse a pensar que la pulsión es de 1915, Freud, y que la gran lengua es del 72 de Lacan, en el seminario 20, y que hay un montón de años de trabajo, y trabajo, y trabajo, y trabajo, para no poder hacer esa pregunta. ¿Cómo se puede poner la lengua con la pulsión? De ninguna manera, y sin embargo están las dos funcionando. ¡Qué cosa loca! Bueno, hay que pensar en la clínica, en los pacientes. Esa pulsión de la cual no es posible fugarse ha dejado las trazas de lo incurable, y si hay trazas es porque hablamos, nada más. Y si hay psicoanálisis es porque hay gente que quiere seguir, que quiere hablar y quiere llegar de alguna manera a ese lugar donde padece. Y si no está eso, se van. Si no quieren de alguna manera llegar a ese lugar incógnito del síntoma, ¿para qué? Los verdaderos análisis son los que van a los bordes de lo posible, de lo incurable.
Esa es Lacan. Sin Lacan eso no lo podemos hacer. Bien. Dice acá, lo voy a volver a leer, 24 de noviembre de 75, Universidad de Yale. No es un texto establecido, son notas tomadas por la gente, por los norteamericanos que estaban ahí. Imaginamos que pensamos, creemos en lo que decimos. No sabemos que las 3/4 de lo que llamamos saber son creencias. Yo acá volví a escribir las preguntas que me hicieron. ¿Cómo un infante recibe la lengua? Así como hablamos, como estamos diciendo. ¿Qué teoría puede haber de eso? ¿Qué es primero, la lengua o la pulsión? ¿Quién puede responder eso? ¿Quién puede responder eso? La pulsión es que hablamos, no hay más explicación. Y la lengua, Lacan, 1972, tardó mucho en llegar ahí. Y la lengua quiere decir que Lacan descubrió que más allá de todo lo que es significado, significación, significancia, hay algo que hizo una traza en lo incurable, en lo que jamás se sabrá. Hubo una traza y Lacan dice, si está esa traza, a ver si llegamos ahí. ¿Qué es la lengua? Eso que les dije. Cuando los analizantes dejan de hablarle al analista, hablan solos, y cuando la lengua manda un decir, cuando la lengua manda un equívoco, cuando la lengua manda lo incomprensible, eh, el analista dice, pare, ¿qué dijo? Eso es todo. Eso es todo. Eso es la lengua. Que de golpe la lengua suelta algo de esto cuando ya se desengañaron del sentido y del sujeto supuesto saber. Ahora, ¿cuántos analizantes se desengañaron del sujeto supuesto saber? No sé, porque yo veo que muchos que terminaron los análisis siguen enganchados al saber del analista o al analista. Y cuando, si no hay ese, más allá de los discursos, si no aparece ese silencio donde la lengua larga cosas incomprensibles, donde de pronto la lengua... Me pasó algo que se los voy a contar porque me lo acabo de acordar, lo tenía fuera completamente del radar, como dicen ahora. Se los voy a contar porque fue insólito. En un momento entre dos análisis, muy importante, que fue cuando, creo que fue cuando terminé el análisis con Miller, y en un interreño, yo tardé 12 años en volver a analizar, ¿no? Pero tenía este problema de que yo terminé mi análisis escribí La salvación por el síntoma, pero yo no estaba bien, estaba enojada con la escuela, etcétera, ya me han oído hablar de eso. Pero lo cierto es que voy a ver a un analista, que todos conocen, y somos amigas y nos queremos mucho, y le pedí una entrevista. Se sorprendió, me dice, ¿vos querés una entrevista conmigo? Sí, sí, yo quiero una entrevista con vos. Porque necesitaba un oído como esto que estoy contando. Yo era una persona con mucho análisis, no era ninguna caída de nada. Y ella se resistió un poco, es una colega muy querida, ¿no? Y le digo, sí, yo quiero una entrevista formal con vos. O sea, pagarte la entrevista y ir a verte. Bueno, me dio un horario. Yo me puse a hablar no sé de qué cosa, y de repente, así como dije de golpe, como dicen ustedes, ¿qué pasa de golpe? Dije de golpe porque es contingente por completo. Yo estaba hablando de no sé qué, porque no me acuerdo, y de repente equivoco una palabra, y en lugar de decir no sé qué palabra, digo imprenta. Cortó la sesión, la única que tuve con ella. La cortó y me dijo, ya está, chao. Era mi única salida, los libros, los libros, los libros. Y después de la salvación por el síntoma, creo que eso tiene que haber sido después de Querida María, pero ahí es donde yo empecé con mi investigación, empecé con muchas cosas. Querida María es como una cosa extraña. ¿Por qué ese libro se publicó? Porque le gustó a Jorge Perezní, que era un poeta. Nada más.
Y él cree que son cartas creía, él murió, creía que eran cartas a mi hija. Nunca fueron cartas a mi hija de ninguna manera. Absolutamente no. Lo que pasa es que mi hija fue la que causó la producción de ese libro, pero ella no tenía nada que ver con ese libro. Simplemente que era la que me decía, mamá, ¿por qué no escribís todo esto? Que, bueno, nada más, mi hija es mi hija. Entonces, mi querida hija, bueno, entonces digo, yo le dije la palabra imprenta equívoco, porque yo quería decir otra palabra, y me sale imprenta, y ella se pone de pie y me dice, bueno, listo, chao, hasta luego. Y yo empecé a publicar, y a publicar, y a publicar, y a publicar. Eso es un equívoco de la lengua tomado por un analista, chicos. No es ninguna cosa rara. Parecía un disparate, porque les puedo asegurar que en el contexto de lo que yo hablaba, la palabra imprenta no tenía nada que ver, pero salió de mi lengua con una fuerza. Yo quería decir otra cosa. Dije imprenta, y hubo ahí un analista que escuchó, no sabe qué, porque ella tampoco sabe lo que pasó. Tampoco lo sabe. Yo la sigo viendo, es persona muy cercana, pero la fui a ver como analista, le dije yo, y me preguntaba, ¿una entrevista? Me pedí, sí, te pido una entrevista. Bastó poner eso en el lugar del análisis. Yo en ese momento no me estaba analizando, estaba en el entremedio. Entonces, se me acaba de ocurrir, lo tenía profundamente olvidado. Ahí tienen un ejemplo de un equívoco. Hay que tener coraje para ese acto, pero hay que estar escuchando. ¿Qué hace el analista mudo? Está con un registro fino de dónde va a aparecer la lengua. Y hay que atreverse a escuchar eso, pero para eso el análisis de uno tiene que llegar más allá del sujeto supuesto saber. Dejar de conversarle al analista. Lo dice Lacan en Upir. Dice, uno por muchos años va al analista, dice, yo te hablo de mí, a ti. Pero llega un momento en el cual es de mí de quien te hablo. Ahora está mí, estoy yo y mí conmigo en la última parte del análisis. No me importa nada lo que dice el analista. ¿Cómo no me va a importar? Es que no estamos en la teología, estamos en la diología. Estamos en el terreno de la mística. Nada más. ¿Por qué Lacan puso en la diología a Moisés? Y porque tuvo oído, porque llegó a la zarza ardiente y escuchaba a Moisés, Moisés. Dijo, bueno, acá me llaman. No entendía nada de lo que pasaba ahí. No voy a seguir por ahí porque no es el momento. Después habla de Meister Eckhart. Bueno, se cansó de hablar de los místicos, porque los místicos tenían una condición, dejaban el sexo afuera, pero tenían un erotismo tan grande que se les hacía éxtasis, levitación, poema, jaculación, suspiro. Eso no era sexuado. Sí, sí. Lo de los místicos eran formas de satisfacción que excluían la penetración y el sexo entre hombres y mujeres. Eso lo descartaban. Entonces, ya tenemos en la teología a Moisés, a los místicos, y ahora viene Joyce. Me van a oír hablar de Joyce la semana que viene, el mes que viene. Me voy a dedicar a ese enlace entre Joyce y el Seminario 23. Pero hoy no, hoy lo voy a dejar, tengo un montón para contarles de Joyce. Pero el otro día les dije, Joyce está acá a la entrada del discurso de Ginebra. Cuando Lacan, ese somos un cuerpo, es el hombre de la conferencia de Joyce, el síntoma de unos 4 meses antes, claro que está en este discurso de Ginebra, del cual hoy voy a seguir hablando. Entonces digo, gracias a las colegas que me mandaron esas preguntas y que toleran mi comentario y que yo les agradezco mucho, pero creo que pueden ganar muchísimo si con ese interés epistémico que tienen
se pasan de la teología a la biología. ¿Qué es la biología? Inventar, imaginarse la pulsión, imaginarse en qué año fue, después imaginar para llegar a hablar de la lengua. Se tienen que mezclar las lecturas, tienen que hacerse las propias preguntas ustedes. ¿Qué es la lengua? Van al seminario 20, buscan, van al otro lado, leen a fulano que les gusta. No importa, no importa, pero tienen que estar vivos, vivos. Miren, si hay algo que a mí me espanta, fueron las últimas reuniones de la escuela a las que asistí por Zoom, donde había 500 personas y hablaban entre 5 y 10. Una escuela de mudos no me interesa, no me interesa. ¿Por qué estoy en esa escuela? Porque me formé en esa escuela, sin ninguna duda. Tengo una deuda, ninguna deuda, es parte de mi formación esa escuela y ha dejado su marca en mí la formación de la orientación lacaniana, lo he dicho 1000 veces. Pero de ahí tengo que arrancar yo, no puedo quedarme ahí haciendo una especie de culto de lo que me enseñan. No lo voy a hacer, no quiero hacer un culto de una enseñanza, no, porque la de Lacan no permite que uno haga un culto. La de Lacan provoca, 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 provoca hasta que se muere. Y la de Freud también. Freud nunca creyó que sabía. Buscaba, buscaba, buscaba. Acuérdense las cosas que escribió cuando ya quemaron sus libros los nazis y se fue a Londres y seguía escribiendo con un cáncer así. Bueno, yo quiero eso de ustedes también. Una fiebre de lectura que les dé libertad para leer. Y si no entienden acá, buscan por allá y buscan por el otro lado. Y yo voy a mi biblioteca y busco y ojeo y miro. Y digo, a ver, y de repente se me ocurre, allá debe haber algo. Eso. Déjense de teología, por favor. Para siempre. Porque una vez que uno pesca esa libertad, ese gustito de, esto era esto y esto era aquello, esto debe ir por acá, esto fue en el año tal, cuando Freud escribió tal cosa, y Lacan escribió esto después de aquello. Yo quisiera darles la felicidad de la lectura que yo tengo. No sé, no lo puedo hacer, pero les puedo abrir esas puertas, y es lo que hago, si no, no daría un seminario en este momento de la vida, haría otra cosa. Siempre me acuerdo que una vez, hace como 10 años, pensando en este momento de la vida, me compré una caja de acuarelas. Mis hijos se ríen porque están esperando a ver cuándo yo saco la caja de acuarelas importadas que me compré. Está ahí. Porque pensé que algún día iba a tener que ponerme a pintar con acuarela porque no iba a poder seguir con las cosas que hacían. Y ya ven que no se puede anticipar nada, no sabemos nada, nada de nada, pero está la alegría de descubrir, y esa es la que hay que tener con el psicoanálisis. Buscar, 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 comparar, decir esto no, acá no. Y ya ven, cuando yo me fui a Pulsiones y sus destinos, me encuentro a un Freud que Lacan no tuvo más que pasar por la puerta que le dio Freud. Cuando Freud le dijo, bueno, el síntoma es mucho antes de poder hablar, ni lo que sea, la pulsión. Es lo que somos desde que nacemos. Y ahí Lacan se pone a buscar, como es psicoanalista y lo repite 1000 veces, hasta dónde podemos llegar en un análisis cuando hay un analizante, un deseante. Es de lo que habla en el discurso de Ginebra. Dice, ustedes no usaron la palabra acá en Suiza analizante, y yo sí la uso porque yo creo que el analizante es el que trabaja en el análisis. Y si no trabaja, el sujeto supuesto saber está ahí para proveer interpretaciones. No, es el analizante verdadero, es el que no cesa de hablar, pero hablar sin esperar respuesta, sin esperar entender, sin esperar a ver qué dice el analista y qué cara puso. ¿Me entienden? Bueno,
A ver cómo sigo. Yo escribí acá, cuando recibí esa interesantísima página de ustedes, que les vuelvo a decir, por favor, agradezcan haberlo hecho porque me permiten a mí todo esto hoy. Las respuestas están ahí. Vuelvan a leer las citas que pusieron y no hace falta, se diluyen las preguntas inmediatamente. Entonces, yo creo que lo que hacemos nosotros en Argentina, los analistas, es excluir los cuerpos. Excluir los cuerpos. Pero los cuerpos sexuados y sexuales. Por eso le pregunté a ese paciente y que fue, ¿te acuerdas de sus primeras elecciones? Porque si uno no va por ese lado de algún modo, puede ser eterno el cuento. Hay que ver cómo encontramos la sexualidad o el sexo en los pacientes. Y no dar todas las infinitas vueltas que da el neurótico, porque el neurótico le tiene mucho miedo al cuerpo sexuado y sexual. Porque está lleno de fantasías, de miedos. Entonces, dice acá, trae Lacan, estoy comentando el discurso de Ginebra. Lacan en el discurso de Ginebra trae una referencia a una palabra en alemán que es, la pueden anotar, Umwelt, o sea, una U, una M, una W, una E, una L y una T. Y eso en alemán quiere decir el mundo circundante, porque el Welt, Welt es el mundo, y el Umwelt es donde está inmerso el mundo. Y entonces Lacan en el Seminario 21, si quieren leerlo en mi libro del amor menos tonto, está o en el Seminario de Lacan, es la clase 15 del Seminario 21, Lacan menciona a este señor von Schull. Yo lo estudié en la Universidad de Barcelona, me encantó encontrarlo en Lacan. Y este señor von Schull era un señor que, yo tenía por acá anotada la fecha de su nacimiento, un señor que nació en 1864 y murió cuando estaba por terminar la Segunda Guerra Mundial, en el 44. Este señor fue muy notable y le llamó la atención a Heidegger, le llamó la atención a Sloterdijk, le llamó la atención a Canguilhem, le llamó la atención a Lacan. ¿Por qué? Porque era un antidarwiniano. Todo eso de las especies que se mataban entre sí, dijo, no hay nada de eso. Y se puso a estudiar el mundo circundante de los animales. Es de lo que les quiero hablar yo. Hoy, cuando le digo la sexualidad, ¿cómo, por dónde pasa? Dice Lacan, el problema es que el inconsciente es disarmónico y estropea todo esto que decía Foniti, que solo trabajaba con animales. Pero ¿qué era lo que rodeaba a los animales, que les daba la vida y que los organizaba y que a cada especie le daba su aire, su atmósfera? Y él decía que están en medio de sonidos, olores, colores, cualidades que traman una relación con la naturaleza. Cada vez que viene un paciente, mis queridos, hay que pensar en eso, en algo vivo. ¿Dónde nacieron? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y esto es lo que aparece en la lengua. Sonidos, olores, colores, cualidades. Pero lo no sabido por la inteligencia. No hay forma. Pero algo hay en uno que funcionó. Yo, ¿por qué dije imprenta? Jamás lo sabré. Pero yo sé que escribí un artículo para una revista que tenía mi papá cuando tenía 7 años con la máquina de escribir. ¿Yo qué quieren que les diga? ¿Puede ser eso una explicación? No. Pero si me pongo a buscar para atrás, encuentro mi relación con los libros desde que tenía 5 años. Pero, ¿qué pasó ahí? Yo no sé. No lo sé.
No lo sé, y ustedes no lo saben tampoco. Después se ponen a imaginar y algo dicen, ah, aquello por allá, lo otro por allá, o aquel golpe que recibí aquel día, o el día del incendio del vecino. Yo qué sé, yo qué sé. Alguien me dice, lo visto y oído por Freud, está bien. Por eso digo, ahí está trabajando. Me parece muy bien que hagas eso. Hagan eso. Ya leyeron un montón. Y esta persona que me escribió se acordó de lo visto y oído sin ser comprendido, que define los niños para Freud. Y como eso, como esta colega que le agradezco mucho que me lo diga, ustedes tienen mil cosas en sus cabezas, ¿por qué no las usan? ¿Por qué no las sacan a flote? Saben un montón. Y como no pueden hacer una definición, creen que no saben nada y creen que sabe Laurent, Miller, fulano y mengano. Y no es así. Eso le vino a ella, o él que me escribió, no sé quién fue, le vino de golpe. ¿De golpe o no? Sí, digo, ah, se acordó. Lo visto y oído de Freud. Ya está, es así, eso es. Ahí encontró los hongos buenos para su cocina. No hay otro modo de leer a Freud y a Lacan que ese que acaba de suceder. ¿Me entienden? No hay otro. Las cosas que pasan, los tropiezos de la lengua. Freud habla de los lapsus, los fallidos. ¿Cómo los escuchan? Dice Freud. Y porque nos hablan. Porque si no, un fallido, ¿qué significa? ¿Cómo me puedo poder interpretar un lapsus, un acto fallido? Si me dicen algo, quizá podemos hablar. Bueno, por eso para von Schill, el animal era un sujeto activo y casi le daba estatura de sujeto, hasta un modelo musical de una gran magnificencia cualitativa. Son palabras de von Schill que las toma Lacan. Entonces, pero el cuerpo humano, como está tomado en la pulsión, adquiere su peso por la vía de la mirada. Yo de los animales no sé más, pero el ser hablante adquiere su peso por la vía de la mirada que le permite obtener una imagen especular cuando sea el momento. Pero esa imagen especular ya está hecha de todo esto. Por eso hay quien rechaza su imagen, quien ama su imagen, infinitas cosas. Entonces, la mayoría de lo que piensa el hombre se arraiga ahí, en cómo fue mirado, cómo fue visto, cómo fue oído, pero todo eso desde la pulsión, desde el modo como él, en lo más íntimo de su cuerpo, ha sido afectado por el lenguaje. Esa mirada, misma mirada, la recibe cada uno de distinta manera. Un niño con una erección, por ejemplo. Entonces, no olvidemos que tiene que haber en cada paciente que tienen un encuentro con el sexo de su cuerpo. Es imposible que no haya algo que está olvidado del encuentro de una niña con un agujero y de un niño con un órgano eréctil. ¿Se olvidan de eso cuando se la pasan significando? Eso tiene que aparecer por algún lado, pero si el analista se olvidó de los cuerpos sexuados y se olvidó de las experiencias infantiles, puede ser que pase por arriba. ¿Cómo que no? Por supuesto que sí. Se convierten en grandes historias los análisis y en cuentos. Puedo dar millones de ejemplos. Bien, entonces, esta referencia a von Schill en el discurso de Ginebra tiene que ver con esto. Yo encontré en la traducción de Joyce que yo uso, que es la de mi querido profesor de estética Valverde, José María Valverde, fue mi profesor en Barcelona. Y siendo un católico, porque era un católico, creo que nunca habrá oído hablar ni se habrá interesado ni en Freud ni en Lacan, era un católico, pero era un hombre cultísimo, y se le ocurrió traducir Ulises. Y es una excelente traducción de Ulises, que si la tienen en la editorial Lumen,
la traducción está en la editorial Lumen, tiene una introducción de Valverde preciosa, de un hombre que no sabe nada de psicoanálisis. Yo escribí en mi libro, se lo decía hoy a María, que el libro que yo les he comentado antes, de Nicolás Cerruti, Desconstruyendo a Lacan, ese libro de Nicolás, lo que hace es ver cómo hace para salvar a Joyce de los lacanianos, que hablan de Joyce y jamás se metieron con Joyce para nada, cosa que yo sí estoy haciendo por primera vez, porque yo tuve que llegar ahí también. No porque no haya leído o haya comprado ese libro hace 15 años. No, no, las cosas ustedes mismos están llenos de cosas que saben, pero van emergiendo, son los hongos. Aparecen cuando hacen falta, aparecen cuando uno llegó a leer lo suficiente. No porque hayan leído un libro o hayan leído a Freud hace 20 años saben algo. De lo que hablo es de un constante y permanente leer, volver a los textos, pero porque la vuelta es completamente diferente de la anterior, porque son practicantes. El practicante del psicoanálisis va encontrando a Freud y a Lacan a lo largo de su práctica. Los más jóvenes les va a llevar más tiempo, porque hay que ser principiante mucho tiempo, pero los que ya son practicantes de hace años, se les tiene que ir despejando permanentemente esto. Y si no, presten atención a eso. Valverde dice, habla, después en su comentario a Ulises, habla del poderío musical y ambiental de Joyce, del poderío musical y ambiental, de lo vulgar en Joyce, porque si hay algo que hay en Joyce es lo vulgar, lo que nadie dice en voz alta, lo que nadie confiesa, todo eso está en Joyce, escrito. Te los voy a traer todo eso. Los recuerdos sonoros que tiene Joyce. Muchos recuerdos son sonoros, ¿no? Las parodias de palabras dichas, la burla, todo eso es Joyce. Entonces, se junta muy bien con lo de von Schill, porque en el animal, todo ese mundo musical, ese mundo de sonidos, de ruidos, de sensaciones que von Schill estudian los animales, bueno, después agarramos a Joyce, que no es ningún animal, que era un genio, y el tipo quiere destrozar la teología. Destrozar la teología. Dice, no creo en nada. Y le dicen una carta a su novia en 1904, o sea, tenía 20 años por ahí, y le dice, no creo más, ni en el cristianismo, ni en la historia, ni nada, no creo más nada. No me importa nada. Es un pendejo. Ya había escrito varias versiones de El artista adolescente o de Stephen el héroe, en fin. De eso les voy a hablar, no hoy. Entonces, lo que hay de más fundamental, dice Lacan en Yale, lo que hay de más fundamental en las relaciones sexuales del ser humano tiene que ver con el lenguaje. El nudo ese Borromeo es lo real del sexo anudado al lenguaje y a lo imaginario, que es imposible destruir. Real, simbólico, imaginario. ¿Pero qué es ese real si no este real freudiano? ¿Por qué? Dice Lacan, manipulen el nudo, no hace falta que entiendan nada, denle vueltas, está en el seminario 22 eso. Y les puedo asegurar que tironeando real, simbólico, imaginario, es como funciona un análisis, tironeando, no dejando que el imaginario se coma al simbólico, y el simbólico al real, ni el real al simbólico, ni... al nudo, Borromeo. La cosa más simple, y que además ese nudo, Borromeo Lacan le pone, dice, necesita el nombre del padre, o sea, necesita cierta relación a la lengua para que se arme el nudo. El chico no habla, ¿qué nudo?
Ahí el nudo es un problema. Por eso Lacan habla del problema del nudo de Joyce, porque Joyce quería decir todo lo que se podía y lo que no se podía decir. Quería agotar el lenguaje. O sea, que no hubiera nunca un entre ese uno y ese dos. O sea, lo que quería Joyce era tapar todos los agujeros. Obviamente que no era un neurótico. Ahora, si es psicótico o no es psicótico, me parece una estupidez. No sé lo que era. Era un genio que quiso tapar todos los agujeros que pudo. No lo logró, evidentemente, porque no lo logra nadie. Porque se fue de Irlanda en un momento, no pudo volver nunca más, fue un exiliado perpetuo y no dejó de hablar de Dublín nunca. Un irlandés que odiaba a Irlanda, el catolicismo y todo lo demás, jamás volvió a Irlanda, pero nunca paró de hablar de Dublín. Ahí tienen cómo son las cosas. Entonces, de la teología a la diología. En la diología pasan cosas todo el tiempo, ocurrencias, aberturas, puertas inesperadas que uno nunca imaginó que se le iban a abrir, experiencias en el consultorio inimaginables. Es impresionante, simplemente. Bueno, Lacan nombra en el discurso de Ginebra a von Schill. Entonces, escuchen esto que está en la Universidad de Yale. Lo que hay de más fundamental en las relaciones sexuales posibles del ser humano tiene que ver con el lenguaje. También tiene que ver con que el hijo sea atraído por la madre prohibida. Puede ser que porque la madre estaba prohibida, el tipo hace de eso una fuente de reproches eternos al mundo. ¿Qué sé yo? Muy loco esto, porque esto es un ejemplo chiquito. Dice, el hijo atraído por la madre puede convertir esa atracción prohibida en una fuente de reproches para el resto de su vida. Qué tipo loco, siempre está mal y tiene plata, pero le va mal. Ignoramos totalmente lo que el síntoma esconde. El síntoma de cualquiera. Pónganle el nombre que quieran en el mundo. Por eso somos tan cuidadosos antes de juzgar. Si no sabemos nada, ¿qué pasa? Hay que esperar a ver qué sucede, cómo va, para dónde va. Al menos eso me enseñó a mí el psicoanálisis. A tener esa advertencia, no afirmar demasiado nada. Por eso las ideologías no sirven. Porque uno cree que eso, y eso es un imaginario, eso es lo que Lacan acaba de decir. Imagino que ahí está. No está ahí. Para cada uno está en un lugar distinto. Para cada uno se configura de una manera. Y a veces se fija, se consolida en ideología, hay guerras por todos lados. Oh, bien, entonces, dicho esto, insisto en que nunca vamos a llegar al lugar donde el síntoma se ha formado, jamás. Por eso somos incurables y por eso no hay que esperar pavadas de los análisis. Poquito. La felicidad de encontrar que a uno algo le gusta mucho y que lo demás se soporta. ¿Qué se va a hacer? Entonces, la verdadera infancia, dije, aparece al final del análisis, en el cuerpo. Eso escriben las chicas. De golpe quiere decir contingentemente. Esa imprenta que me salió a mí, más de golpe no pudo ser. Pero siempre es contingentemente, a lo mejor no se presenta de esa manera tan fenomenal que me pasó a mí, con esa analista, colega. Pero yo, como creo que el lugar del analista es un lugar, no creo que ni una jerarquía ni una persona, yo sabía que ahí había un analista, bueno, le pedí una entrevista, una relación de años, pero era una entrevista, no había vuelta, un horario, y yo te vengo a hablar como analista. Y pasó eso.
Y fue realmente fenomenal lo que pasó. Extraño. Más extraño no puede ser la lengua. Lo extraño, la lengua es lo extraño que viene al sentido y lo rompe por el medio, chicos. Entonces, lo sexual, sigo con la conferencia de Yale, que es con un mes de diferencia de la de Ginebra. Lo sexual está en todo acto humano. Lo sexual está en todo acto humano. El hombre es un ser sexuado, afligido por el lenguaje. Lo sexual está en todo acto humano como fallado. Es lo fallido por excelencia. Y Lacan ahí, no me quiero alargar porque quiero terminar en 10 minutos a las 2. Lacan hace una referencia a que en el mundo hubo 3 momentos que le llama 3 epidemias. La primera, el Imperio Romano, la latinidad, el derecho, la organización de los romanos. El segundo, el cristianismo, que además de organización romana, era una manipulación del goce extraordinaria. Era darle al goce unos cauces que nunca habían sucedido. Y después dice la tercera epidemia, el psicoanálisis. ¿Por qué es la tercera epidemia? Porque hasta Freud no se habló de sexualidad infantil, nunca. Y cuando Freud dice el niño es un perverso polimorfo, está hablando de la pulsión, no está hablando de ninguna cosa rara. ¿Por qué es un perverso polimorfo? Porque no se sabe de qué goza en ese cuerpo, nada más. Pero goza sexualmente, con toda seguridad. Cuando, como dice Lacan, Freud en la edición del 1923, ese niño de 4 años ya tiene todo el erotismo de un puber, pero no tiene un cuerpo que le responda. Pero la sexualidad infantil, el perverso polimorfo. Juanito tenía 3 años cuando la erección lo horrorizó tanto que le tenía horror al caballo piafante. Es decir, ¿qué hizo? Y la angustia encontró un significante, así. Eso es la fobia. Cuando la angustia infinita de un niño encuentra un lugar donde ubicarse. Entonces es la fobia a los caballos. Bueno, Lacan dice, vaciar el síntoma de la satisfacción que esconde. ¿Por qué lo repetimos tantas veces? ¿Cuál es la satisfacción que esconde? Primero, lo incurable que seguirá escondido para siempre. Para siempre. Y la elección de su objeto sexual, según la pulsión. No cualquiera se encuentra con cualquiera. No, cualquiera es atraído por cualquiera. Y ahí vienen tantas cosas. Tenemos todos los últimos seminarios de Lacan. Y si volvemos al discurso de Ginebra, voy a decir algo más para terminar. Ese discurso de Ginebra tiene un interés grande. ¿Por qué vuelve Lacan a un seminario de la IPA? Para decir que él se fue de la IPA por una crisis brutal. ¿En qué consistía la crisis? Dice, yo me puse a enseñar, les dije muchas veces que todos los seminarios, hasta el 11, son dentro de la IPA, en una franca desobediencia a lo que se enseñaba. Franca desobediencia. ¿Por qué? Porque era una dictadura. Vos era igual que en la universidad, tenías que hacer tantos años de análisis, leer tales textos, y entonces, después de eso, se recibían de psicoanalistas con un diploma. Y Lacan no podía tolerar eso, de ninguna manera. Entonces, Lacan dice era una dictadura. Y entonces dice algo que es muy lindo, porque usa una palabra de Joyce. Yo no sé cómo se pronuncia, se escribe Suk, con una C y una K. Suk. Pero en otro lado dice el glu 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 que hace el agua cuando aprietan el botón del baño y la mierda se va por el agujero. Bueno, eso fue Freud para la IPA.
dejar ir a Freud por el agujero, como una mierda, porque jamás lo leyeron. Y esto lo dice en la IPA finamente, vayan, lean el discurso. Lo dice finamente, pero lo dice así. Y dice que a veces los analistas también quedan chupados por el glu, glu, glu de las palabras de los pacientes. También se quedan chupados por las palabras, el sentido de las palabras. A los pacientes uno les cree todo porque no les cree nada. Porque mientras les están hablando en la primera entrevista, ustedes están pudiendo discernir algo que se lo ponen en el bolsillo, porque lo van a usar después. Pero la lengua, se los dije el otro día, está siempre. La lengua no es algo, ya les dije, hablando con el verdulero, ¿dónde está la lengua? En eso que decía von Schill, en cómo cada uno vive en su cuerpo la sexualidad y el contacto con las cosas, con los objetos que le dan satisfacción. ¿Qué le da satisfacción a ese hombre que es el verdulero y que parece tan feliz, tan contento? ¿Y cómo lo atacó la vida y la pulsión a ese que es un tipo que va a tirar bombas? ¿Qué sé yo? Entonces, ¿cómo dice ahí en ese texto, Lacan pone en discusión el autoerotismo? Con esto termino. Dice Lacan, no hay ningún autoerotismo, y eso lo creyó Freud. Pero bueno, al mismo tiempo dice lo contrario, Freud también dice que sin el lenguaje. Bueno, y entonces acá discute Lacan un poco con el autoerotismo para dejar en claro que no hay tal autoerotismo. Dice, el autoerotismo de un bebé es lo más hetero que hay. Nada hay en un ser humano que no haya pasado por la mirada del otro. Nada. Ni por el encuentro con el otro del campo de la demanda. ¿Por qué? Porque es un inerme. Así que ¿por dónde se fue a enganchar? Y donde encontró los objetos de satisfacción, o sea, todas las caricias de la madre, la teta, la mierda, todo. Pero donde eso se fue armando el fantasma, el ideal del yo y el yo ideal, y ahí ya se armó el complicado campo de la palabra para uno, uno, uno solo. ¿Cómo se mezcló todo eso que no podremos encontrar jamás? ¿Cómo se mezcló eso con las palabras, con la mirada del otro? ¿Qué se armó ahí para cada uno? No sabemos nada, nada. Y si vienen a vernos como pacientes, quizá podamos encontrar dónde quedó fijado el goce. Y eso se llama fantasma. ¿Dónde quedó fijado el goce? Eso se llama fantasma. Y entonces síntoma y fantasma. O sea, el fantasma está ahí para asegurar eso de lo que no sabemos nada, pero que dio satisfacción sexual. Lo desconocido del síntoma, lo ignorado para siempre, es que ahí hubo satisfacción sexual. Y ahí hay satisfacciones que quedaron rechazadas por el lenguaje, por la formación, por la cultura, por la enseñanza, por la miseria, por la riqueza, por lo que sea. Todo eso quedó sepultado. Todo lo que fue el encuentro de cada uno con su sexo, el que tiene en el cuerpo. Es extraordinario. Con esto termino. Estoy trabajando con un sujeto trans y es algo impresionante cómo alguien cree que con las hormonas se pasa de hombre a mujer o de mujer a hombre. Pero cuando hay ese coraje de analizarse, y yo tengo la felicidad de que tengo pacientes que se analizan, cómo empieza a trabajar ahí cuando ya se han cambiado de sexo. Y cómo no se puede confundir lo que hacen las hormonas
con lo que ese sujeto, esta nueva mujer, ese nuevo hombre, ¿qué hace con su sexualidad? Algunos son capaces de analizarse muy bien. El paso está dado. Ahora es un hombre, ahora es una mujer. Pero cuando hablan con el analista, todo eso empieza a tener lectura posible. Tienen que encontrar su sexualidad. Que la perdieron porque eran mujeres y dejaron de ser mujeres, o que la perdieron porque eran varones y se convirtieron en mujeres. Pero eso no se borra con una goma de borrar. Pero hay que encontrarse con un analista. Es como les dije el otro día, la ludopatía, un experto en ludopatía. No, 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 no. Hay que tener la habilidad suficiente para que nos hablen, para motivar la palabra, para encender la palabra, para atraerla, para... Miren que hay sujetos que llegan que parecen dentro de un cofre. La habilidad del analista, del buscando, lo dije en causa clínica no hace mucho. Yo tengo un paciente con el cual me pasé varias sesiones conversando, pero entonces apareció algo, y con esto termino, apareció algo muy extraordinario. Yo me di cuenta que él, que es una persona socialmente muy bien, en todo sentido, se gana la vida, ningún problema. Pero resulta que hay una dificultad enorme en decir que no. No hablo del no del lenguaje corriente, hablo del no que divide, que separa del otro, que separa del otro de la demanda. Bueno, ese no, no. Ahora descubrimos, nos reímos los dos. Descubrimos que antes de empezar a hablar, antes de cualquier parrafada, dice no. Ahora nos reímos los dos. Ah, digo, mire dónde colgó el no de su lenguaje. Ahí está el no colgado, está esperando. ¿Por qué dice no cada vez que empieza a hablar? Vieron que hay gente que tienen como latiguillos. Presten atención. Algunos dicen, hay distintas, no me acuerdo ahora. Este era uno que decía, no, porque tal cosa, no, porque tal otra. ¿Qué hace ese no ahí? Bueno, yo soy analista, no puedo dejar de oír eso, pero él también lo oyó. Le dije, mira qué divertido. Y ahora cada vez que le sale él no se ríe, porque realmente quedó colgado ahí y no se lo puede sacar. Y hay otros que no se puede, hay otra muletilla que no me acuerdo ahora, también que no se la puede sacar. Esas muletillas, ¿qué son? ¿Cómo entran? Es muy divertido. Bueno, los dejo por hoy y la verdad es que a veces eh, soy un poco excesiva, pero ustedes me toleran. Muchas gracias. Ahora es la hora de las preguntas. Sí, bueno, abrimos el espacio para preguntas o comentarios. Quien quiera participar puede desbloquear su micrófono o avisar en el chat. María, yo quería hacer una pregunta a Carmen. Dale, Alejandra, adelante. Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola. Usted habló de la letra de goce, ¿no? Que era eso que podía rescatar algo de la escritura. Yo me quedé pensando si eso tiene que ver con la satisfacción perdida de Freud, ¿no? Eso que genera el movimiento y la búsqueda y la demanda, ¿no? Sí, ahí tenés Pensaba un... si había algo de eso, porque es un poco como difícil a veces pensar, bueno, ¿qué es letra de goce? También pensaba si cuando usted habla del fantasma, esa letra de goce está ahí, ¿no? Haciendo conjunción con el fantasma. eso, todo eso que acabas de decir, tu lectura es excelente. No me lo estás preguntando a mí, nos estás comentando a todos un descubrimiento. El descubrimiento de que esa letra de goce tiene que estar en todos los modos de gozar. Neuróticos, psicóticos, perversos, en todos lados. En cualquiera que anda por la calle. La letra de goce
el goce al cual uno es mandado. Yo estaba esta mañana desayunando con Alejandra enfrente, cosa que ahora no hago muy habitualmente porque no salgo sola, ahora me he convertido en una niña que no sale solo. Entonces digo, estábamos desayunando enfrente y yo veía a los mozos. Los conozco de hace, hace muchos años que yo iba sola a desayunar y, o sea, caminaba bien. Entonces digo, eh, los veía hace 25 años que los veo, porque yo hace un poco más que vivo acá, en el mismo lugar. Y entonces yo los veía siempre los mismos. Y está uno que siempre es muy duro, reservado, sus modos de gozar. Hay otro que es muy comunicativo y no dice nada, y uno le pregunta, ¿cómo anda fulano? ¿Qué tal? Y entonces él dice, de 10 y mejorando. De no contestar nada, de mantener una sonrisa y de mantenerse amable. Es genial la contestación. ¿Cómo está fulano? De 10 y mejorando. Después hay otros que son chicas, son varones, ¿no? Que también tienen un modo de dirigirse a mí y yo a ellos. Todos diferentes absolutamente. Si eso no es la letra de goce, ¿qué es? Es lo que acaban de decir. Y según algunos de ellos se han establecido, como dice, lean ese precioso texto de Miller que es La respuesta de lo real, cuando habla del carácter, hay modos de gozar que se fijan y está uno de ellos que siempre tiene caracúlico, diría alguien, ¿no? Siempre así, es muy amable, pero no suelta fácilmente una sonrisa nunca, pero eso es un carácter. Después el otro que por ahí un día me comenta, me gustaría hacer otras cosas, pero viajo mucho para llegar hasta acá, no tengo tiempo. Ya hay algo ahí diferente, de un goce fallido, de cosas que desea y no puede, lo que sea. Esto que acabas de decir es tu búsqueda de los hongos para tu cocina. Eso está en tu cocina ya. Ya cuando te hablan, y si es en el consultorio, si son pacientes, vos ya cuando te hablan vas viendo dónde se ubica el modo de gozar, dónde están los goces que están disponibles, porque después el trabajo analítico tiene que ir reduciendo el fantasma, las creencias, pero la gente llega llena de creencias, entonces hay que ir rebajando las creencias, pero para eso tenemos que dejar de ser creyentes nosotros, ¿no? Yo te agradezco, todas esas intervenciones dan la prueba de lo que está pasando en este seminario. Y yo estoy muy feliz por eso. Sigan hablando, por favor. Bueno, Bueno, ¿alguien más? Sí. sí, ¿puedo hacer un comentario? Sí, Beatriz. Hola, buenas tardes. Un gusto, Carmen, escucharte. Bueno, les quería compartir, eh, que les recomiendo un artículo de un libro que se llama De la infancia a la adolescencia. Creo que es publicado por Paidós, donde hay un capítulo que se llama El niño gramático. Y ahí esto lo escribe un lingüista. Judith Miller lo recomienda en el prólogo a ese capítulo porque muestra cómo el niño en los primeros 4 días de vida ya puede distinguir en los sonidos, las melodías y las entonaciones de la lengua materna y de otras. Es fantástico porque muestra que el niño es lingüista. Después podemos pensar qué es lo que pasa, qué es lo que lo detiene para que no consienta al otro, que es todo el campo que se abre en el autismo, por ejemplo. Pero está ahí, en sus capacidades innatas, podríamos casi decir, esta disposición al lenguaje, a lo sonoro del lenguaje, quiero decir. Por eso, Bueno, sé que va en el sentido de lo que usted, Carmen, decía. me encantó que digas que un niño es un lingüista. Es un lingüista sin saberlo, porque elige una relación al lenguaje.
necesariamente, sí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, seguimos con Laura, creo que levantó la mano. Sí, muchas gracias y gracias a la referencia de la colega anterior que no noté su nombre con lo del niño gramático que viene justo un poco en relación con lo que estaba pensando. Lo mío es un comentario y un agradecimiento en principio por la generosidad de esta transmisión a Carmen y por otro lado que creo que una de las cosas más difíciles, o por lo menos para mí, en general como practicante, es primero dejar de pensar en el autoerotismo como autoerotismo y pasar a lacanizar un poco más este concepto y pensar al cuerpo como otro, que era esto que nos estaba transmitiendo Carmen. Creo que es una de las cosas más difíciles. Eh, a mí me hacía recordar a esta frase de Freud, de los restos de lo visto y lo oído, pero bueno, es todo un trabajo, ¿no? Atravesar toda la vertiente del sentido que hay en un análisis y poder ubicar, escuchar o atrapar algo de eso, ¿no? Y nuevamente, pensar al cuerpo como otro y no como auto, ¿no? Esto, bueno, eso, muchas gracias. Sí, creo que lo más difícil es que lo que viene de cada sujeto que viene al consultorio es radicalmente otro. Eso es lo más difícil. Que cada paciente, Lacan lo dice en el discurso de Ginebra, no comparen nunca un caso con otro, nunca, porque no existe esa comparación, no es posible. Por eso yo, no me oyen, no soy una devota de los diagnósticos. Ustedes tienen que buscar en cada ser que les habla, cada paciente, qué qué relación al lenguaje tiene. Es eso del diagnóstico. Es decir, ¿cómo articula el lenguaje? ¿Cómo se mete en el campo de la demanda? Porque si no se mete, no está enredado en el campo de la demanda, no es un neurótico. Simplemente alguien viene a contarnos. Yo digo, sí, usted, análisis, nada. Tenía un caso y me lo olvidé, pero digo, alguien que viene a hablarme y conversamos, muy bien, nada que ver con un analizante, porque el síntoma no está por ningún lado, el sufrimiento no está en ningún lado, es un deseo de conversar sobre algo, conversamos, pero absolutamente, en cambio, cada uno que viene, si no hay una demanda, no hay trabajo posible. Ahora hay que ver cómo se presenta la demanda. Una psicosis no se presenta de la misma manera, pero no porque haya un librito que dice que ese es un psicótico. Porque ustedes cuando escuchan las disonancias, escuchan las fijezas, escuchan lo raro, escuchan lo que no comprenden y tienen que esperar y se lo guardan a ver para dónde va. Me parece muy importante tu intervención por eso, porque a mí me hizo pensar que los diagnósticos son uno por uno, una vez que hemos leído lo suficiente a Freud y a Lacan, como para poder oír, diferenciar, discernir una psicosis de una neurosis o una psicosis ordinaria. Y no es fácil. Por eso digo, es un efecto del trabajo, de las entrevistas, de los comienzos, ir discernir cómo está ubicado. ¿Dónde está el nudo, el anudamiento? ¿Cómo está anudado este paciente? ¿Cómo está anudado? Si está comido por lo imaginario, si está encerrado en lo simbólico, si está sin saber qué hacer con la angustia y con lo real del sexo. El diagnóstico no está escrito en la frente de nadie, ni hay que apurarse en absoluto a saber. Ahí está la biología. Por eso hay que tener una enorme plasticidad. Estar ahí dispuesto a escuchar, pero uno está escuchando porque atravesó en su análisis las cuestiones del sentido y de la significación. Después hay que atravesar la significancia, la de los místicos, y eso ahí ya orilla con el delirio. Entonces ahí ya nos advertimos, estamos atentos.
Cualquiera puede delirar, hay que ver cómo. Entonces se dan cuenta que esto que estamos haciendo también es una mirada sobre la clínica muy diferente, muy diferente. No es una teoría de la clínica, una teoría de... No, es oír, ver, trabajar con la teoría con las lecturas que tenemos, buscar en nuestras lecturas, entre esos hongos buenos para la cocina, son los que nos permiten escuchar mejor a los pacientes, discernir mejor. Si discernimos leyendo, vamos a discernir en el consultorio. Y a veces los controles son para ir a averiguar, a veces los controles son para ir a aprender, para ir a que me expliquen. No, por favor, los controles son para que haya alguien más que oye conmigo y que ve conmigo, y para que alguien más agudice mi mirada, y afine mi oído. Eso es el control, no es otra cosa. Hay controles que son como enciclopedias. No, no. El control es, a ver, con alguien que tiene mucha, que me da la impresión de que oye mejor, o ve más que yo, o puede ver más que yo, y voy a conversar un poco sobre eso. Eso es un control. Con un analista que uno le supone, obviamente que sí, tiene que suponer, pero no gratuitamente, sino con algún viso de observación y de verdad, que ahí hay alguien que puede ver y oír. Por eso digo que estamos entrando, sin que se den cuenta o dándose cuenta, en el campo de la clínica de la manera más profunda que existe. Bueno, ¿alguien más? Una pregunta. Mi nombre es Mario Corman. ¿Qué tal? También bien, perdón, María Magdalena, alguien llamado Eduardo que decía que quería hablar en un chat. Fíjate eso, por favor. Bueno, Mario, te escucho. A ver, ¿se puede leer la reducción del sentido del síntoma como la obtención de la letra de goce y así también reducir las creencias, lo que vos también has llamado fantasmas? Esa es la pregunta. Claro que sí. Yo te lo digo con una frase de Lacan. Yo ahora estoy trabajando con los últimos seminarios, pero una frase de Lacan que encontré hace poco, que debe ser el 22, 23, y que decía, creo que es el 22, donde Lacan dice que la repetición, eso lo digo permanentemente, desde hace años, creo que desde que entendí el seminario un poquito que el asunto de la repetición, dice Lacan en uno de estos últimos seminarios, se modifica constantemente en un análisis. Porque al haber una lectura del analizante, al despejar fantasma, en el sentido de cuando cosas que imagina se pinchan, porque en el trabajo analítico descubren que o que era una tontería o que era un invento para obtener otra cosa, depende, los análisis son todos distintos. Pero evidentemente que la letra de goce es lo que está permanentemente en la repetición. Es decir, ¿por qué en el alguien dice otra vez me pasó tal cosa? Y cuando me lo decía el otro día Juan Dobón, que hablaba con él, el doctor Dobón, él es músico. Y no solo él, muchos psicoanalistas. Pero hablaba con Juan, él me decía que un día había comprendido cómo era el tema de la repetición, hablando de cómo yo lo presento con los tres prisioneros. Instante de ver, tiempo de comprender, momento de concluir, que de nuevo es un instante de ver. Y él me dice, ¿sabes cómo entendí la repetición yo? El tiempo de comprender es el tiempo de darte cuenta, el paciente, de que repite. Pero además se va dando cuenta en el análisis de que la repetición es de otra manera. Él dice, en la música es
vos te das cuenta que algo se repite, hasta que de golpe te das cuenta que cambió la clave, cambió el modo de repetir, cambió la repetición, cambió la clave, si era de do, de sol, yo no sé nada de música, pero él me decía eso, como él pensaba que el tiempo de comprender era el tiempo de captar para el paciente la repetición. En esa repetición está la letra de goce, porque no es una letra, es un goce que está en uno, por fuera de las significaciones, de los significados y de lo que sea. Es algo que, donde el cuerpo responde de una manera. El cuerpo, otra vez me dejó una mujer, otra vez perdí tal cosa, otra vez me equivoqué. Ese otra vez es la letra de goce que va a buscar su comida, va a buscar su modo de gozar. Entonces se reducen, se reducen, se reducen, se reducen. Y claro que se reduce, y lo vas a notar en los pacientes. Como de Esto se, golpe, ¿sí? esto se podría traducir también como los ecos en el cuerpo de un decir. Tal cual. Pero cuidado, no diría que no. No, te digo la diferencia que hago con el decir. Para hablar del decir, ya saliste de las creencias de la demanda. Es esa raya que hice el otro día, antes de vaciar el campo de la demanda al otro, no hay decir, ¿entendés? Hay queja, hay repetición gruesa de cosas pesadas. Cuando se va adelgazando la repetición, es cuando cae el sujeto supuesto saber. Recién después que dejaste de creer en el saber, porque te curaste de tus creencias un montón, gracias al análisis, te fuiste curando y vaciando de creencias, entonces tu lengua está más suelta. Ya no Ok, estás explicando, justificando, tu lengua está más suelta. Ahí es la hora del decir. El decir es de la lengua. El decir es cuando te sale de tu boca algo que no esperabas que ibas a decir. ok. Cuando el decir tiene esa condición de originalidad absoluta. Nunca te imaginaste que ibas a decir eso y lo dijiste. Bien, Bueno, por hoy gracias. vamos a seguir. Bueno, no sé si Eduardo está por ahí. Sí, acá estoy, acá estoy. Muy bien. A ver si saco la imagen. La pregunta, un poco es una pregunta, ¿no? Carmen, gracias por permitirme preguntar. Yo estoy trabajando con cuestiones de adicciones en el Cedronar, ¿no? Y, y vengo como pensando una relación entre la adicción y el amor. No le encuentro todavía la vuelta, pero vengo pensando esa cuestión, esa relación en la escucha de los pacientes de el amor con la adicción o con las adicciones, ¿no? Mira, Eduardo, creo que te conozco. Vos estuviste en una reunión conmigo. Exacto, sí. Ah, y quiero agregar que ese día de la reunión, cuando salí, me fui pues ya sabía lo que iba a hacer el día antes, cuando supe dónde quedaba su casa, me fui a Plaza Italia, me compré un libro, y, que quería comprarme un libro de Stephen King, It, y además, por alguna razón, pido el seminario de psicosis de Lacan y terminé comprando los dos libros. Y en relacionado a eso, también es esto, ¿no? Lo que encuentro cuando no mencionan los pacientes a la droga, sino dicen eso, todo el tiempo dicen eso, cuando eso me tenía atrapado, cuando eso me hizo perder la familia, eso, digamos, y no es un paciente, sino son varios pacientes, y me remite a la novela de Stephen King, al It de Stephen King, ¿no? Vos me dijiste que trabajabas en el conurbano bonaerense. Bueno, Exactamente. porque se lo digo a todos, va a salir un libro mío que ya está en la imprenta, ya es cuestión de días, que se llama El país del psicoanálisis. Y entonces ahí te agradezco mucho, Eduardo, que hables, porque
tenemos que, en ese libro yo trabajo el campo de la salud mental. No es lo mismo un paciente que viene al consultorio, que viene y paga su consulta o que va a las prepagas, que los que trabajan en las áreas programáticas de los hospitales. Tienen otro tipo de problemas. Y yo estuve trabajando sobre eso y escribí un pequeño libro que sale ahora y que seguramente no va a costar mucho porque del lomo tiene 1 centímetro. Es un pequeño libro que se llama La cita fallida 4. Cuando yo escribí La cita fallida 3, que se acaba de reimprimir, que es sobre Argentina, el psicoanálisis en Argentina, dejé afuera, sin darme cuenta, el campo de la salud mental del hospital público. Entonces tenía esa deuda. Entonces escribí La cita fallida 4. Ese es el que sale ahora. Es el país del psicoanálisis. Y en este país del psicoanálisis pasan muchísimas cosas que no pasan en ningún lugar del mundo. En muchos lugares el psicoanálisis ya no existe. En otros lugares no es como en Argentina. Acá las listas de espera de los hospitales son enormes. ¿Por qué? Porque le queremos hablar al otro. O le hablamos a Dios, a la Virgen de Luján, a San Cayetano o al analista. Entonces, ahí el tema de esto que estás hablando es extraordinario. ¿Cómo es trabajar con la cuestión de la droga en lugares donde las formas de vida están reducidas de una manera brutal? Ahí hay un tema importante y que vos vas a seguir trabajando porque estás en ese campo, pero hay muchos colegas, que no sé si alguno está en el seminario o no, no lo sé, pero digo, muchos colegas con los cuales hablo y he estado en contacto, el prólogo de este libro lo hizo el doctor Juan Dobón, que fue por muchos años el jefe de salud mental del Hospital Piñero, que tiene una población inmensa de personas que no, como dice Juan, ni siquiera van a las prepagas. Son una población enorme y ahí es donde van los analistas. ¿Qué pueden hacer los analistas donde el campo de la cultura está muy estropeado, muy deteriorado? Bueno, yo, Eduardo, me sirvo de tu intervención para incluir en mi seminario también este campo de la salud mental, porque los analistas de la EOL en general no lo hacen. Yo soy parte, no lo hacía, hasta que hace 5 años alguien me invitó a hablar en el Hospital Piñero y me puse a estudiar el hospital público y la historia de la salud mental en Argentina, y desde ahí no dejé. Antes de eso, cuando salió La cita fallida 1, la primera de las citas fallidas, tuve el enorme gusto de ser invitada por un grupo de docentes de la UBA que empezaban a publicar una revista llamada Huellas. No son millerianos, no van a encontrar a Miller ahí en esa revista excelente que hacen lacanianos, freudianos, donde aparecen el doctor Ulloa, la doctora Bleichmar, Volnovich, Jorge Alemán. Tienen un abanico de referencias inmenso y yo hablo con mucho gusto con ellos y ellos me fueron a buscar a mí, me invitaron a una reunión en la UBA, me acuerdo que fui con Laura Arias, fuimos un día bajo una lluvia torrencial y fue el primer encuentro con ese campo que tuve yo, porque mi libro de alguna manera, yo ya estaba hablando de Argentina desde el 2008 y desde el 2003, desde que salieron mis libros, ya estaba el tema de América bullendo. Y ellos lo captaron perfectamente y seguimos en relación. Y en este libro he podido servirme mucho de todo lo que me enseñaron en el campo de la salud mental. Gente que está en los hospitales, en la villa, en el asentamiento. Aprendí mucho, mucho, les debo mucho. Pero les debo para seguir yo con la orientación lacaniana, con una lectura de Lacan que verdaderamente nos va a permitir toda práctica. Esto me hace acordar lo que les dije al principio. Yo tengo un analizante que nunca vi, porque me escribe cosas
muy particulares, y cada tanto le contesto. Y ahí no hay ninguna estructura, no hay ningún encuadre, no hay ninguna cosa. Pero él me sigue escribiendo y yo cada tanto le digo, esto es el psicoanálisis. Hablarle al analista sin entender nada y sin buscar respuestas. Parece raro lo que digo, pero es mi práctica, es así. Yo puedo trabajar en la villa, en el consultorio, en la iglesia, donde quiera, no importa. El analista es una posición en el discurso que no cree en lo que le hablan, que puede leer en lo que le dicen al fantasma. Y el fantasma depende. El fantasma, no hay un fantasma parecido a otro. El fantasma es el resultado de lo que dice Freud, del síntoma que se incrustó en uno. Y todo el mundo anda por el mundo con sus síntomas. Y no les importa nada. ¿Qué importancia tiene? Todo el mundo, su tía, su prima, todos tienen. Los síntomas bullen por todos lados. Lo que pasa es que todavía hay gente en Argentina, que es uno de los pocos países donde hay psicoanálisis de esta manera, por eso le llamo el país del psicoanálisis, todavía hay mucho gusto en buscar en la palabra el secreto del síntoma. Todavía hay una pregunta, ¿por qué? ¿Qué me pasa? ¿Y cómo puedo salir de esto? Y a lo mejor ya probaron con muchas cosas que no eran el psicoanálisis. Ya fueron una cantidad de consultas, porque total hay a la vuelta de cada esquina a quien consultar. Pero hay gente que no renuncia, no deja de lado su inquietud por la repetición. Y esa repetición hace que se analicen y que busquen un analista y a lo mejor van de un lado a otro. ¿Qué pasa en la villa? ¿Qué pasa? Decía Aida Perugino, que es una querida colega que está en la villa hace muchos años, ¿no? Me decía cómo el día que ese chico del Paco, que encontró en la calle, porque su práctica era en la calle, y un buen día ese chico llega a su consultorio, en el lugar que tiene en la villa ella, su consultorio, dice, el día que llegan a verme, por decisión propia vienen a hablarme, y se sientan ahí en el consultorio, se transforman. No pueden creer lo que está pasando, que hay alguien que los está escuchando de otra manera, sin enseñarles nada, sin decirles el bien y el mal. No, a mí me parece que es muy impresionante cuando el analista está situado con Lacan de la manera que lo estamos haciendo. Es una fortuna enorme poder leer a Lacan de esta manera. Les mando un abrazo a cada uno y el tercer jueves de junio nos vamos a encontrar.